Los saludamos, amigas y amigos de 15 UCR, este medio televisivo que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país. Y hoy vamos a conversar con uno de los expertos del Centro de Investigaciones del Observatorio del Desarrollo, que tantas cosas importantes hace y las hace tan calladitos. Publican y por ahí, si no converso con ellos, ni me entero de las cosas que publican y investigan y como hormiguita van buscando los datos. Me refiero a Agustín Gómez, Agustín Gómez dirigió un proyecto en el que participó de alguna manera la Facultad de Medicina, que por las propias razones lo tenía, pero desde que el nuevo decano es el antiguo director del Hospital del Futuro, dígase el Hospital Geriátrico, y no voy a explicar por qué el Hospital Geriátrico es el Hospital del Futuro, pero yo todavía no he llegado ahí, por cierto, pero eso es otro detalle. Me refiero al Hospital del Futuro. A la Facultad de Medicina sí le doné ya el cadáver mío. Ando con el cuerpo prestado porque ya le tocará a la Facultad de Medicina. Pero bueno, hablemos con la sonrisa de don Agustín, hablemos de la parte de toda la investigación que ya se acerca al cuarto informe. Sí, muchísimas gracias por brindarnos un espacio para compartir un poco de uno de los múltiples temas, como usted bien lo apunta, que tiene que ver con envejecimiento. Es una iniciativa que surgió durante la pandemia, como tal, de ver un poquito el impacto que habían tenido en ciertos grupos poblacionales, y ahí nos encontramos la facultad, en este caso en la figura del decano don Fernando, y planteamos una idea de materializar y construir un observatorio de envejecimiento que está aliado con la facultad dentro del marco también de la cátedra de envejecimiento y sociedad. Y de ahí empezamos a visualizar que el mundo no solo de la temática como tal, sino el mundo de los datos asociados a la temática. ¿Esto qué quiere decir? Cómo se analiza o se analizaba qué datos habían disponibles en temas de envejecimiento, más allá de los estudios demográficos que el Centro Centroamericano de Población ha hecho por muchos años, sino también qué otra información socioeconómica, qué otra información social, qué otra información de percepción, qué otros datos podrían acompañar el fenómeno del envejecimiento para darle una mirada un poco más integral y con un enfoque que desde el Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo hemos venido desarrollando, que tiene que ver con la gestión de información. Eso nos ha permitido, a la fecha que eventualmente salga este programa, ya tener 4 informes de estado de seguimiento de la población adulta mayor en Costa Rica, que han partido de 4 grandes líneas. La primera, que tiene que ver, es el tema de la aceleración en los procesos de envejecimiento. Eso quiere decir para qué año, cuántos van a ser, cómo son sus características. Un segundo, que tiene que ver con aspectos relacionados al uso del tiempo, en qué dedican mayoritariamente sus espacios recreativos, personales. Otro que tiene que ver con la atención en salud, eso que quiere decir cuáles son sus consultas más frecuentes, cada cuánto consultan, y con un énfasis especial en abandono en sistemas hospitalarios, que es una temática muy compleja. Y un cuarto informe por que cierto, tiene que ver... nada más para sí, que quede clarito con todo. Y eso tiende a ocurrir mucho hacia final de año, según he leído, es más frecuente. De ahí tiene que salir la familia, van
afortunadamente yo vivo solo y no nadie tiene que cuidarme, pero digamos que yo fuera un viejito que me tiene que cuidar, entonces se va la familia de vacaciones, me deja en el hospital y ya luego nunca nadie apareció para recoger el viejito. Eso ocurre, no estoy... y eso ha ocurrido con mayor importancia en los últimos años. Hay unas estadísticas del hospital geriátrico y también del hospital México y de las otras instancias, en donde casi que han, digamos, aumentado un 600%, una cosa así. Es una cosa impresionante pasar de tener 12, 13 casos al año a tener 89 en el 2021-2022, en donde literalmente llegan los familiares, porque muchos de esos son los familiares, y los depositan en el sistema hospitalario. Y eso cobró también una mayor importancia en temas de pandemia, de personas que ellos dejaban y ahí quedaban digamos, ya casi que viviendo en esos sistemas en donde el sistema de salud no está diseñado para eso. Entonces, ese tercer informe hace mucho hincapié a esa necesidad de reflexión de cuál es el sistema en el cual nosotros le estamos apostando. Y este último cuarto informe que estamos trabajando tiene que ver con toda la estructura de pensiones. ¿Cuál es que no es algo nuevo que no se haya analizado en función del crecimiento que se está teniendo y de los valores que se están haciendo, pero le estamos dando un énfasis en los últimos 5 años tratando de ver cuál fue el comportamiento antes de pandemia, durante pandemia y lo que viene dándose posterior, en donde también hay un impacto en las pensiones de los cotizantes de aquellos que fallecieron durante pandemia, ¿verdad? Que es un impacto muy lamentable de las personas que tenían o que estaban bajo algún régimen de pensión, que fallecieron por causas asociadas al COVID-19 y cuál ha sido la tendencia que va a seguir. Entonces, dentro de ese gran marco de procesos de investigación hemos venido desarrollando algunas de las líneas de investigación actuales. Por cierto, el otro día escuché al ministro de Hacienda diciendo que bueno, que en una discusión el auditor de la Caja, estoy citándolo casi textualmente, el auditor de la Caja dijo que el problema de las finanzas de la Caja no era un problema porque si no se podía pagar, para eso estaba el gobierno que tenía que asumir todos los pagos. ¿Por qué lo menciono? Porque el sistema de pensiones depende de hasta dónde, en qué horizonte se mire, en cuál de los sistemas, porque sí, claro, este país tiene muchos, incluso tiene el sistema de pensiones no contributivas, se dejó medio congelado, de manera que el que no entró ahí por un cierto tiempo no entrará, que posiblemente son los más importantes. Yo cotizo y no cotizo poquito porque como la universidad es muy generosa me paga mucho y entonces como una cuarta parte de eso va entre el Ministerio de Hacienda y la Caja. Pero como la salud me ha acompañado, espero no necesitarlo y no jubilarme, pero el problema es aquellos que se jubilan, si va a haber fondos para pagarlo. Y presumiblemente, si no hay fondos, el Ministerio de Hacienda, pero ojo, el Ministerio de Hacienda no es, el ministro de Hacienda dura lo que dura, es más, ni siquiera dura los 4 años necesariamente, mientras el respectivo presidente o la presidente lo llama, pues ahí está, y cuando no, pero el costo de esa jubilación, esto es lo que se llama en finanzas públicas, es los pasivos contingentes de la hacienda pública. Es aquellas cosas que no le está tocando pagarlas, pero si quien quita un quite, le toca asumirlo. Sí, es que... Perdón, y nada más para decir otra cosa, pero ¿qué es lo que no quiero dejar de decir?
es que resulta que no es el ministro de Hacienda el que va a pagar, no va a sacar de su billetera. Sí, claro, no va a sacar Son usted, don Agustín, que está muy joven, más todos los más jóvenes que están, más todos los que están de su edad, más algunos que están entre la edad suya y la mía, todos esos son los que van a tener que pagar, porque no es que Tatica Dios viene y ¿cómo se llama? Y viene del cielo peseticas y cuatros, eso eran unas monedas que había antes. Sí. Por favor. No, y hay que entender que esa dinámica en el mediano largo plazo nos va a afectar estructuralmente en los procesos macroeconómicos que podamos tener como país. Si hay de esos procesos, don Agustín, me dice el canal que lo invite a que en el segundo segmento nos abordemos, claro. Y yo soy muy obediente. Conversábamos, amigas y amigos, con don Agustín, que sí sabe, y con este profesor de economía que se entusiasma con ciertos temas y se asusta también. Por favor, don Agustín. Sí, tal vez para retomar la idea, si nosotros pensamos, y esto es una información que salió recientemente, que la pobreza en los hogares jefiados por personas adultas mayores se ha incrementado. Si a eso le asumamos que cerca de 104.000 adultos sobreviven con una pensión de 82.000 colones, que si bien es cierto fue reformada o fue ajustada en algún momento por la Junta Directiva de la Caja Costarricense, digamos que hubo un beneficio directo ahí a una población de 137.000 pensando en el ajuste costo de vida. Y si lo proyectamos a que eventualmente la expectativa de vida que tienen las personas ahora, que va a ser muchísimo mayor, digamos podemos estar alcanzando los 80, 90 años y las condiciones de salud, como se lo apuntaba, van a ir mejorando, igual que la tecnología va a ir mejorando algunos de los aspectos, vamos a tener personas muy longevas con una incertidumbre muy grande de un proceso de jubilación o un proceso de pensión bajo el régimen o los regímenes que pueden existir. Pero ahorita también tenemos problemas estructurales sobre la manutención de estas mismas. Digamos, si dentro de 10, 15 años se va a poder sostener el sistema o no va a poder. Inclusive hay estudios actuariales que ponen al sistema en jaque al 2030 y eso es ahorita en función de un par de años y no se ven decisiones de política pública orientadas a mencionar esto. Si hacemos una breve revisión, por ejemplo, de la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez que sacó el CONAPAN durante finales del año pasado, no hay una línea clara sobre la atención hacia ese envejecimiento saludable o envejecimiento seguro, que lo menciona dentro de su informe, pero no están asociados a herramientas de política que traten de mejorar las condiciones actuales de las personas pensionadas o de las personas que reciben alguna pensión o de aquellas que viven con pensiones mínimas. Estamos hablando de entre 80 y 90.000 colones, que si las personas que nos están escuchando van a hacer el súper o al supermercado a comprar las cosas, muy difícilmente podrían salir con un paquete nutricionalmente hablando balanceado para poder mantener, digamos, un consumo calórico. Entonces, cuando nosotros vemos todos esos componentes... Bueno, los 80 nada más para darle un pequeño aterrice, son 20.000 colones por semana. Más o menos. Hagan ustedes cuenta de que... Eso, y es ir a la pulpería o a la feria o a lo que sea, o al súper o a donde sea, y hay que vestirse los... no me lo están preguntando, pero esta camisa debe tener unos 10 años, de manera que hay cosas que duran, pero hay cosas que no duran tanto. También el techo y también... Los servicios municipales, digamos, los servicios básicos, claro. Agua, luz, teléfono, pases eventualmente que puedan tener. Entonces hay como una realidad que es la que hemos estado tratando de visualizar a través de estos reportes y de esta investigación, una realidad urbana, una realidad rural y unas microrealidades a lo largo de todo este concepto. Cuando vemos números gruesos a nivel país, uno podría decir, bueno, pero es que las pensiones en promedio son muy bien, que el tema de las pensiones de lujo, que también han sido muy cuestionadas en su momento, pero en
en el trasfondo, cuando uno aterriza el día a día o conoce a algún vecino o alguna vecina que está en estas condiciones, uno empieza a decir, bueno, ¿cuál es la política que se debe estar gestionando? Ahora usted hacía alusión al Hospital del Futuro. ¿Se está pensando en ese hospital? Esa es la gran pregunta. ¿Se están desarrollando las acciones para poder tener un demográfico en donde la pirámide se va a invertir? Para los que nos están escuchando, eso significa que vamos a tener muy pocos nacimientos, vamos a tener muy pocas personas en edades productivas, pero vamos a tener mayor cantidad de personas adultas mayores viviendo en el país de 65, 70, 80 o más, con condiciones eventualmente que pueden ser inciertas. Hay muchos estudios que todavía no han identificado cuáles van a ser las secuelas por aquellas personas que tuvimos COVID-19 y a futuro qué va a pasar, o próximas enfermedades que se pueden estar identificando. E inclusive en el tercer informe nosotros identificamos cuáles eran las consultas más frecuentes que tenían las personas adultas mayores. Estamos hablando de diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, que todas esas son, de alguna manera se pueden atender a tempranas edades, pero ¿cuál es el esquema de salud básico que estamos teniendo ahorita o nos estamos preocupando hoy en día las personas que estamos en camino hacia esa etapa? Porque eso, digamos, y es algo que uno tiene certeza desde que nace que va a llegar a una etapa de estas, para poder prevenir y revertir eso y no generar una presión tan grande del sistema de salud. Bueno, esas son parte de las iniciativas que nosotros queremos investigar, y de hecho hay un proyecto que estamos tratando de gestar en este momento que tiene que ver con seguridad alimentaria y nutrición, en coordinación con la Escuela de Nutrición también de la Universidad de Costa Rica y el decanato, para ver cuáles los modelos de atención que se deberían estar pensando y rediseñando, por ejemplo, en los centros diurnos. ¿Cuál es el consumo? ¿Qué es lo que comen? ¿Cómo se mantienen? E inclusive si se van a requerir más de estos servicios en mediano o largo plazo. Eso es muy importante, y me parece que una de las virtudes del observatorio es que se comunica muy bien con los distintos espacios de la universidad y también tiene muy buenas relaciones en pedir datos y dar asesoría y etcétera con las entidades de afuera. Yo creo que ese es un aspecto sí, muy positivo. No, y hay que también entender que la dinámica del envejecimiento no se puede ver solo desde la óptica del dato. Digamos, hay que hacerse acompañar por especialistas y profesionales que hayan trabajado en la materia. El observatorio, por ejemplo, una de las investigadoras principales fue exdirectiva del CONAPAN como tal, Diana Rivera, que nos acompaña en todos estos procesos ya más de entender las problemáticas, de las sinergias, y por supuesto con todas las instancias de la Facultad de Medicina y del decanato como tal, podemos intercambiar opiniones, visualizar problemáticas, y nos hemos hecho acompañar también de esta cátedra de envejecimiento y sociedad, que nos ha permitido poder también traer expertos y expertas en esta temática para visualizar a futuro. ¿Cuáles son las tendencias, por ejemplo, que se están dando en Europa, o las tendencias que se pueden estar dando en la región, o inclusive un tema que vamos a estar abordando durante este año, tema, que es la discapacidad y de nuevo adulto el canal mayor? Me dice que lo dejemos para el siguiente segmento. No hay problema. Continuamos en este tema que no está dedicado a mí, por cierto, el tema de envejecimiento. Dijo muy bien don Agustín que el observatorio no me vio pasar a mí y dijo, pues tenemos que pensar en envejecimiento, sino que en la época de la pandemia el tema resultó, y el observatorio tiene esa enorme capacidad y tanto de dirección como ustedes escuchan a Agustín, que así pianito se ve todo lo que sabe y todo lo que maneja. Por favor, don Agustín. Sí, no, muchas gracias. De hecho, hay un interés institucional por parte también de la Universidad de Costa Rica en la investidura del señor rector, también de impulsar este tipo de investigaciones porque son necesarias a nivel país. El tema de articular, el tema de poder encontrar puntos de consenso, puntos de encuentro en temas complejos, creo que ha sido una de las características que ha propiciado que el Observatorio del Desarrollo del Centro de Investigación esté inmerso en diversas temáticas.
Hoy estamos hablando de un tema medular de envejecimiento que consideramos, por lo menos desde la visión del observatorio, que esto debió haber empezado, estas discusiones debieron haber empezado hace mucho tiempo, en función de cuál es la proyección país que se requiere. Hoy es muy probable que el tiempo nos juegue una mala pasada a futuro de la poca visión que se puede estar gestando para tomar decisiones estratégicas en ciertos momentos. Y esa poca visión tiene que ver con la implementación de acciones dentro del marco de las políticas públicas en temas como seguridad alimentaria en población adulta mayor, temas de discapacidad en población adulta mayor, que hay todo un contexto del ciclo de vida de la persona que es muy diferente de una persona con una discapacidad en cuanto a la aceleración de los procesos de envejecimiento que pueden tener. Eso es algo que desde este año vamos a tratar de prestarle atención y tratar de hacernos acompañar de expertos y expertas en el tema. Está también todo el tema asociado a la economía de las personas, al seguimiento de los compromisos básicos que podríamos decir que promueve la Agenda 2030, que tiene que ver con ciudades sostenibles y accesibles. Esa es una discusión que todavía está muy en pañales, digamos, en el país, a pesar de que hay algunos cantones que dicen ser amigables con la persona adulta mayor. Basta con caminar por algunas de las aceras para ver que tal vez eso no es tan cierto. Y de ahí en adelante también escalar en líneas de investigación asociadas a temas ya tal vez más estructurales, como la red de cuidado de las personas adultas mayores, qué es lo que está pasando ahí, cuáles son posibles recomendaciones, cuál es la realidad. Hay todo un tema que es muy, digamos, muy crudo en su naturaleza, que es la población en calle y la población adulta mayor en calle. Entonces, y eso pasa también por la imposibilidad material de tener ingresos o de tener empleo. Recientemente salió una publicación creo que es del Banco Mundial para América Latina, en donde ponía especial acento a dos cosas: la población joven que no encuentra trabajo y la población de 60 años y más que no puede insertarse en ningún mercado laboral por falta de habilidades. Entonces, ¿cómo nosotros podemos como país tratar de cerrar esas brechas? Les pongo un ejemplo que tal vez ustedes me pueden decir que no viene al caso, pero está relacionado en el fondo. En Singapur están tomando una decisión a nivel de su estructura máxima de toma de decisiones de traer a la población adulta mayor al sistema educativo universitario para enseñarle habilidades asociadas a temas de inteligencia artificial. ¿Y por qué lo están trayendo a colación en este momento? Porque están tratando de evidenciar que la experiencia que tienen esas personas en función de una nueva herramienta disruptiva como es la inteligencia artificial generativa va a ayudar a no solo cerrar la brecha en esas personas, pero también bajar las expectativas de las personas en edades de 18, 19, 20 años que vienen con un chip tecnológico ya incluido y creen que todas las decisiones se pueden basar en herramientas de inteligencia artificial. Entonces, lo que quieren es reeducar a las personas, insertándolas con personas que están ingresando al sistema educativo universitario formal, para de ahí generar sinergias y generar un cambio estructural en la demográfica. Entonces, si nosotros estamos viendo que en otros países se están dando estas discusiones, aquí tan siquiera dentro del sistema educativo universitario o dentro del sistema educativo formal, estamos viendo cuál es el mejor mecanismo para poder implementar herramientas de inteligencia artificial. Tan siquiera pensemos en alfabetización digital de la población adulta mayor. Eso en su gran mayoría lo hizo la pandemia y lo hizo a golpe de tambor. ¿Eso qué quiere decir? Muchas de las personas adultas mayores tuvieron que aprender a utilizar medios digitales, a utilizar plataformas digitales o a utilizar WhatsApp u otro tipo de plataforma a fuerza, porque no tenían otro mecanismo para poder comunicarse. Entonces, los procesos de alfabetización digital, cuando se dan en esos mecanismos, a veces pueden generar presiones, ansiedades y desconocimiento, desconfianza en este demográfico. Eso teniendo en cuenta aquellas personas que tuvieran la posibilidad. Entonces, esas líneas de trabajo son las que nosotros queremos acentuar durante este año y durante los próximos años dentro del marco de este gran concepto del Observatorio de Envejecimiento, que consideramos es un espacio en donde, como usted bien hace alusión en el bloque anterior, tratamos de hacernos acompañar de expertos y expertas en el tema. Y también nos hacemos acompañar de espacios en donde podamos generar algún tipo de incidencia, que ese es el objetivo final que buscamos.
Qué bueno, y Singapur es Singapur es algo así como Punta Arenas, un poquito aumentadito, pero es un paisecito que es una cosita así metida en el mar, incluso tiene una población multiétnica, entre otras cosas, pero debe tener una esperanza de vida al nacer superior a la de Costa Rica, cuando Singapur no era ni país y además era una zona pantanosa y muy atrasada cuando yo nací, de manera que en estos 70 años han hecho las maravillas y es posiblemente el país tecnológicamente, me deben sobrar dedos en esta mano para decir en qué lugar está en el mundo. Sí, yo creo que ese tipo de experiencias hay que aprovecharlas y visualizarlas y darnos la oportunidad de generar esta discusión. Dinamarca, los países nórdicos también han avanzado mucho en los temas de inclusión de las personas adultas mayores dentro de este tipo de estructuras. Yo creo que también deberíamos darnos la oportunidad. Y tenemos que darnos la oportunidad de volver a invitar pronto a Agustín Gómez y a las amigas y amigos. Los invitamos a que se mantengan con los espléndidos programas de 15 UCR. Cuídense mucho. Muchísimas gracias.